Chung yacía dormido en el sofá de la sala, Tabi y Billy dormían en la cama de Luna, mientras que Sam y Luna estaban recostadas en la cama de la rubia. El mareo iba y venía, pero la borrachera ya estaba dando tregua a la chica Loud, dejando una batalla reñida sin cansancio o vómito. Solo con muchas ganas de dormir. ¿Ya estás dormida?, preguntó Luna. No, susurró la otra, ¿me acompañas a casa de mis padres? Te acompañaré a donde sea, mientras vayamos en la tarde. La rubia se empezó a reír de forma torpe, aunque juguetona y coqueta. ¿Todavía te duelen los rasguños? ¿Cuáles rasguños? Ah, no te preocupes. Sam levantó los brazos de Luna para mirar las marcas en sus brazos, recordando de forma fugaz lo vivido apenas horas atrás. A pesar de todo, Luna no renegaba o se quejaba. De cierto modo, le gustaba su faceta. Era positiva, optimista, pero no apartaba la mente de las cosas importantes a pesar de ser muy impulsiva. Siempre defiendes a los que quieres, ¿no? Ojalá le hubieras roto la nariz a mi papá cuando te golpeó esa noche. Ya deja de lamentarte por eso. Luna no pudo evitar reírse. Sucedió hace mucho, además, debía quedar bien con mi suegro, ¿no es verdad? Pero ya no lo es. No me molestaría que lo fuera. Hubo un largo silencio en el que ninguna reparó siquiera en el hecho de estar acostadas en la misma cama. Ya fuera por lo entorpecidos de sus sentidos por la borrachera y el desvelo, o porque la confesión quedó implícita con esas palabras. ¿Lo dices en serio?, se atrevió a indagar Sam. No es la forma de decirlo, siguió diciendo Luna. Somos adultas, Sam. Todo parecía sacado de un sueño, incluso la bruma tan característica que ambientaba toda la ilusión, que no te permitía ver más allá de tu nariz. En ese breve momento, antes de quedarse dormida, se volteó para besar la mejilla de Luna. Por mí está bien, dijo mientras sonreía, cayendo dormida. Luna volteó la cara hacia donde estaba Sam, cerrando los ojos sin poder creer lo que dijo. Sonrió, sin embargo, por las cosas que el alcohol le dio valor para decir. Aún en su estado no sabía si las cosas irían bien, pero sería lindo retomar lo que dejaron hace tiempo ya. El fulgor de la estrella en el cielo le despertó, sus extremidades estaban adormecidas, y sus labios resecos casi sangran al despegarse para gritar. Sin embargo, el grito murió antes de salir de su garganta, sus brazos y piernas respondieron luego de escuchar el sonido de la tierra removiéndose no muy lejos de ella. Lucky se tomó un momento para espabilarse, sabiendo que estaba soñando otra vez. Ahora se encontraba en el porche de una casa, no muy nueva, pero adornada con macetas donde había flores un poco marchitas, tanto que ni siquiera provocaba tocarlas u olerlas, más bien daban un aire deprimente y escabroso al sitio. En la pared al lado suyo había colgados 3 cisnes de porcelana, todos con flores marchitas también. Dirigiendo la mirada hacia donde no quiso ver en un principio estaba una mujer pelirroja, hincada, sacando tierra de varios surcos. Al lado suyo había una carretilla cargada con plantas, macetas y abono. El cielo resultaba una contradicción en sí mismo, pues estaba nublado, pero las nubes estaban de color anaranjado. Un color tan vivo y a la vez opaco, al que encontraba parecido con agua y aceite mezclados. Todo esto acompañado de la estrella fría que vio semanas antes, la cual irradiaba manchas blancas y resplandecientes que a su vez parecían manar oscuridad. Bajando la vista, pudo notar que el césped era marrón y seco, que las plantas eran verdes y parecían estar cubiertas de polvo blanco, como cenizas. «Hola, ¿estás bien?», preguntó la mujer sin dar la cara. Lucky no supo qué responder, pues le aterraba la idea de ver que todo se transformaba en una horrible pesadilla. Por mucho que quiso evitarlo, la voz del Dr. Smith se escuchó en su mente, ordenándole interactuar con su sueño, tal como él se lo pidió en su última cita. ¿Quién eres? Se atrevió a curiosear la gótica. Me llamo Elaine. Por alguna razón, el nombre le sonó muy familiar. Algo ofuscaba su mente, algo que la provocaba a mirar la estrella en el cielo.
Ahora parecía un borrón igualmente resplandeciente en medio de la nada. Estoy bien, aunque un poco asustada, murmuró Lucky. Suspiro, esto es raro. Sé lo que pasó antes, dijo la mujer, pero no soy como ellos. Yo no estuve en ese sitio, solo estoy aquí porque la puerta estaba abierta. Con mucho temor, Lucky fue levantándose de la silla mecedora en el pórtico y caminó hacia ella, abrazándose a sí misma por el terrible frío en el ambiente. ¿A qué te refieres con eso? Él no me ha dejado ir. La mujer volteó, mostrándole tener bellas facciones que resaltaban con ese color rojo encendido de su cabello, el cual resultaba como una flama en medio de la oscuridad. En su mirada había tristeza, en su piel también se marcaban varias heridas, y su gesto afable se transformó en una sonrisa. ¿Conoces a mi esposo?, dijo derramando una lágrima. Por eso pude sentirte, por eso vine. Este ya no es mi lugar, pero permanezco aquí desde que la puerta se abrió. ¿La puerta? Muchos pasaron, ella se levantó con algo de trabajo y se sentó en la carretilla, en uno de los sacos de abono. Casi todos ellos son gente mala, buscan hacer daño. Yo no, porque escuché la voz de mi esposo y quise venir. Me trajo hasta aquí, pero muero de nuevo. Todos ellos son monstruos. Ya no son humanos. Y me daba miedo interponerme. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Cómo sé que no me estás engañando? Elaine se tocó el cuello, haciéndole notar a Lucky un collar donde colgaba una pequeña medalla, en ella había un corazón. Al darle vuelta, había una nota musical, y observando más de cerca comprobó que la cadenita era de oro, mientras lo demás era plata. Él me puso esto cuando morí, seguido de eso se la quitó, pero la conservó en su puño. Hay una mancha en mi cabeza, me borra palabras de la mente. Yo conocía la palabra antes de venir aquí, de seguir a la mujer. La pequeña gótica no estaba entendiendo nada, incluso parecía estar hablando con una de esas mujeres locas que salían en la tele, en programas de terror o documentales de manicomios. Los malos no olvidan palabras, dijo Elaine. Yo soy buena, no puedo recordarlo. Ella me lo dijo al traerme aquí por esa puerta. Elaine señaló detrás de Lucky, en el pequeño espacio donde se dividían las casas. Un rincón oscuro al que le dio miedo siquiera pensar en acercarse. Ella también olvida, pero me trajo aquí. La mujer cayó de rodillas, Lucky la sostuvo y comprobó lo helado de su piel, la cual estaba acartonada, derruida, como un lienzo húmedo y ablandado por el tiempo. Parecía haber sido sacada de una pintura, y la sola sensación en sus dedos le provocó un terrible martirio. Ella no parecía estar hecha de nada que haya tocado. Su piel la rechazaba, era algo inhumano, extraño. Sin embargo, no sintió miedo de ella, sino una terrible tristeza. ¿De qué puerta me hablas? ¿Quién es ella? La mujer que olvida. Cuando ella ya no pudo sostenerla y su cabeza se le recargó en el regazo, Elaine le entregó la cadena. Lucky no le prestó atención por el momento, su prioridad era que ella le dijera un poco más. Me borra más cosas, decía. Todo lo que vi camino aquí. Por favor, entrega esto a mi esposo y dile que sea un mejor hombre. ¿Quién es tu esposo? Jonathan Smith. La piel de Lucky se erizó, el aliento se le fue, y entonces las heridas tuvieron sentido. Su gesto amable se transformó de nuevo, tocándola de ojeras, de una delgadez abominable, su cabello se comenzó a caer a mechones que casi llenaban un puño. Pude verlo gracias a ti, susurró. Lo quieres mucho, y eso que solo llevan poco tiempo conociéndose bien, ¿cómo podrías no quererlo? Es un hombre excepcional. Lucky asintió, tragaba saliva, sus ojos se llenaron de lágrimas de desesperación al no poder sostenerla más. El dolorido gesto agónico de la mujer la llenaba de pesar. ¿Cómo es que se había transformado en cuestión de segundos? Sí, lo es, dijo Lucky, sonriéndole. Me ayuda a superar las cosas, es un hombre genial. Fue muy afortunada de estar con él. No sabes cuánto lo extraño, susurraba ella. Él también la extraña, se lo aseguro.
Me borró la palabra que quise decir. La mujer alcanzó a mirarla a los ojos para decir unas últimas palabras. Puedo sentir la angustia de John a través de ti. En ese momento, la mujer se deshizo en el aire como un papel quemándose, cubriendo todo el jardín de ceniza. Ahora parecía que una nevada había caído de un momento a otro, y fue cuando Lucky se levantó para ir donde señalaba la mujer. ¿A dónde estaba la puerta? El collar se lo enredó en la mano y caminó hacia el oscuro rincón, esperando lo que hubiera ahí. Pero cuando llegó, solo encontró una luz que la encegueció. Al abrir los ojos otra vez, sus sospechas se cumplieron. Un terrible dolor atenazaba su mano mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Al abrir el puño descubrió el collar de Elaine, el cual estaba quemando su mano, incluso sacaba humo. El llanto no se hizo esperar y despertó a Lynn, quien comprendió todo apenas en sus primeros segundos de despertar. Lucky lloraba, casi gritaba, mientras su mano izquierda se ponía roja, sangraba y humeaba. Lucky, santo Dios. La deportista casi se cayó al correr hacia su cama, la medalla estaba tan caliente que el color casi alumbraba. Se trataba de una luz sobrenatural que casi hizo a Lynn arrepentirse de acercarse. Lucky cerró el puño y lo llevó a su pecho, mientras Lynn trataba de quitárselo, lo cual logró al usar su fuerza para abrir su mano. Lo caliente del objeto provocó que ella lo tirara al suelo, donde terminaría de enfriarse. ¿Qué rayos pasó? Están muertos, dijo, dejando atónita a su hermana. La gente en mis sueños. Antes de que siguiera explicándose, Lynn la obligó a levantarse ordenándole que se pusiera un abrigo. Lucky seguía soñolienta, sintiendo como si una bruma escapando de su sueño rodeara el ambiente. Lynn se vistió, logrando poner el collar en una de sus tantas camisas tiradas que encontró, sintiendo cómo se calentaba. Vamos, no podemos dejar que mamá vea esto. Se bajaron del taxi estando frente a la construcción, tratando de ignorar el viento helado y la endeble nevada matutina. Hasta el momento, aunque Lynn disfrutaba ayudando a Lucky, no podía concebir todavía el haber visto una manifestación paranormal de tal magnitud sin estar en ese viejo programa de televisión que Lincoln veía los viernes en la noche. Entretanto, dejaba que Lucky reflexionara en silencio mientras miraba el cercado de la construcción como si fuera la cosa más extraña que hubiera visto. Su mirada podía discernir el miedo latente. Como cuando estaba pequeña y tenía esas pesadillas. Así pues, recordándolo hablando con Lincoln hace un par de meses, en el incidente de la bañera, decidió darle un poco más de apoyo, esta vez, como un oído amigable. ¿Quieres explicarme, Luce? La gótica siguió mirando el cercado, con las manos en los bolsillos sin prestarle atención a Lynn, aparentemente. Solo sé que la gente de mis pesadillas ya no está viva, comenzó a hablar sabiendo que Lynn preguntaba por haberla escuchado hace un par de horas, cuando despertó. No estoy segura de por qué puedo verlos yo. Es cansado y da miedo, no espero que nadie lo comprenda. Nadie puede. Lynn se acercó de nuevo sonriéndole con optimismo, cosa que extrañamente animó a Lucky. Esta vez, Lynn no se quedaba atrás en expresar sus inquietudes, aunque haciendo un esfuerzo sobrehumano por no preguntar alguna idiotez. Escogía sus palabras, no queriendo decir lo primero que pasara por su cabeza. ¿Significa que ya sucedió antes, no? Bien, pero ¿qué hay del collar? ¿También te sucedió antes? El barco de ese niño, el moño, el rosario, fue numerando con los dedos. La verdad no sé si además del niño, los demás están muertos. Pero la mujer que me dio este collar lo está. Por lo mismo, pienso que los demás también. ¿Te dijo algo? No me digas que esto sucede así nada más, no podría creerlo. Me pidió que le entregara esto a su marido, contestó, sacándose el collar del bolsillo del abrigo. No sé si debo hacerlo, no quiero herirlo y tampoco que piense que soy una rara. Ya me ayudó mucho, Lynn. No puedo hacerle algo tan malo. Oye, ¿conoces al marido de la mujer? Es el Dr. Smith, dijo sin más, prestándole el collar a Lynn.
fue su esposa quien me entregó este collar. No puedo simplemente llegar con esto en las manos y decirle, oiga, su mujer me entregó esto en un sueño. Pero esa es la verdad. Lin terminó abrazándola por los hombros. Entiende que puede ser extraño, pero ya hablaron de esto, ¿no? No de forma seria, Lin. A decir verdad, hemos desviado un poco la conversación tratando de pensar que todo es algo posible, porque él sabe que estas cosas no pueden estar ocurriendo. ¿Ha servido? Lucky se quedó con las palabras en la boca, no queriendo tomar en cuenta las veces donde todo convergía en su atracción hacia Lincoln. Ni en cómo todo el estrés culminaba en este tipo de sueños, y mucho menos iba a decirle al doctor que las pocas veces donde había interactuado con todo a su alrededor fue su esposa quien la visitó. ¿Tú crees que está bien? No quiero que piense mal de mí. Si es tan bueno como Luan nos cuenta, entonces créeme que ya sabe lo peor de ti, y esto no hará diferencia, Lucky. ¿Estás tratando de hacerme sentir mejor? Preguntó Lucky con un toque de sarcasmo. Solo trato de ayudarte, porque sé que es complicado, pero si el doctor y tú han hablado de esto, entonces reafirmará todas las sesiones, ¿no? Lucky no lo había pensado de ese modo, aunque todavía no estaba muy segura de entregarle el collar. Además, no había entregado ninguno de los artículos que la demás gente en sus sueños le habían entregado. Por supuesto, ninguno lo pidió y ella estaba muy aterrorizada para pensarlo. Creo que tendré que hablar con Luan primero, declaró al fin Lucky. El doctor confía mucho en ella, son buenos amigos. Tal vez ella pueda suavizar un poco la noticia. Vale, entonces debemos volver a casa antes de que ella se vaya, ¿está bien? Me estoy congelado. Por cierto, si alguien pregunta, ¿te hiciste eso en la escuela?, dijo señalando la curación de su quemadura. Le diremos a mamá y papá que solo estábamos afuera, ya sabes, haciendo un poco de ejercicio. La menor decidió obedecer, pues estaba agotada mentalmente para solo haber comenzado el día. No se sentía con ánimo de discutir con nadie, ni siquiera en maquinar alguna explicación para su salida tan temprano, o tan solo explicar que habían salido a hacer ejercicio con su ropa de dormir. Lo que sí, es que al menos no debía escondérselo a Lincoln, porque él sabía todo acerca de ella, y la hacía sentirse segura. Me imagino que le contarás a Lincoln, dijo Lin sin mirarla mientras se ponían de camino a casa. Sí, le diré, dijo en voz baja. A lo mejor, él puede darme otro punto de vista. Siempre lo hace. Por supuesto, poco sabían ellas dos que Luan ni siquiera había llegado a dormir la noche anterior. Solo encontraron a Lori bajando las escaleras, no lucía especialmente contenta y tenía una fea herida en los labios. Pero las menores no preguntaron y Lori devolvió la cortesía ignorando la quemadura de Lucky. Uno a uno, la familia Loud fue bajando para desayunar en una calma más común, por mucho que Lucky sintiera 1.000.000 de voces dentro de su cabeza, susurrándole toda clase de escenarios que se podrían desarrollar si le daba o no el collar al Dr. Smith. Lincoln se sentó al lado de ella, dejándola atrapada en medio de él y Lin. Al poco rato, Lincoln llamó su atención al ver la herida. Con una mirada y un gesto cómplice, ella le dio a entender que hablarían después de desayunar. ¿Otro más? Las palabras no salieron de Lincoln como el reproche de un jovencito que se entera de tener otro examen la semana próxima, sino con tono preocupante. No es solo eso, Lincoln, dijo Lucky, sentándose al lado suyo en la cama. Es el collar de la esposa del Dr. Smith. La cara de Lincoln pasó al terror en un instante, y en una acción algo cobarde, le entregó el artículo a Lucky, pues no sabía cómo reaccionar. Su hermana, por otro lado, no vio con desagrado su reacción, sino que tomó el collar y lo observó, jugando con él entre sus manos cual si fuera una moneda. En cierto modo, le pareció grosero no pensar en el tremendo valor sentimental que dicho collar tenía para el doctor. Incluso si lo había enterrado junto con su esposa, algo debió significar.
No sé si dárselo, no quiero herirlo, sintió sus ojos llenándose de lágrimas al ver a Lincoln. Él trata de ayudarme con todo esto, y le voy a entregar el collar con el cual enterró a su esposa. ¿En qué clase de monstruo me convierte eso? A veces, tener confianza en alguien hace que te expreses de ti mismo como no lo harías con nadie. La palabra monstruo no salió con Lynn, pero con Lincoln sí. Lucky estaba empezando a desesperarse. Poco a poco sentía que su mundo se cerraba en torno a una pesadilla donde no podía estar en paz, ni dormida ni despierta. Él no pensara que eres un monstruo, como siempre, hace sabia al rescate. Le pregunté a Lynn sobre todo el asunto, alzando la mano, Lucky le mostró la quemadura provocada por el collar. Ella vio cuando esto apareció en mi mano de la nada. Ahora no puede negar que las cosas suceden como si nada, que esto, exclamó descubriendo las heridas de sus antebrazos, no lo hice yo. Entonces, ¿qué opciones tengo? Si le entrego esto al doctor, puede creerme o puede reaccionar mal. ¿Qué fue lo que dijo Lynn? Dijo que debo dárselo. La respuesta, tan tajante, pareció esclarecer un poco a Lucky, quien suspiraba con frustración. En el fondo sé que es lo correcto, pero no me atrevo a dárselo. Me sentiría muy mal si no lo creo. Termina por cortar su amistad con Luan, Link. No creo soportar esa carga. Habiendo llegado a este punto, en el silencio que reinó en la habitación los siguientes 5 minutos, en los cuales Lincoln miró su nevado patio trasero desde su ventana y Lucky se quedó mirando el collar, acariciándolo con su pulgar, él supo que decírselo a Lisa sería prudente. Aún así, todavía existía la posibilidad de que ella se mostrara reacia o escéptica. Luego de que sucediera lo de tus cortadas, dijo agachando la mirada. Lisa decidió comenzar a ayudarte. Estaba intentando sintetizar un suero que te quitaría la capacidad de soñar. A pesar de que la idea sonaba absurda, Lucky albergaba la esperanza de que lo hubiera logrado, pero Lincoln derribó aquel deseo al negar con la cabeza y continuar hablándole, esta vez viéndola a los ojos. No funcionó, de hecho, se lamenta de no poder ayudarte. Lucky agachó la cabeza, limpiándose las lágrimas de los ojos antes de que resbalaran por su cara. Ayer fue con nosotros a terapia porque quiso pedir la ayuda del Dr. Smith. ¿Funcionó? ¿Ella cómo sabe de mis sueños? Estás subestimando a Lisa. Lincoln se sentó junto a ella en la cama. Llegó a esa conclusión por sus propios medios. Pedirle ayuda a tu psicólogo fue algo desesperado para ella, ¿sabes cómo es? ¿Qué quieres decir con esto? No hemos visto el punto de vista de Lisa. En lo personal, tal vez debas hablar con ella antes que con el Dr. Smith acerca de todo lo que te entregaron en sueños. Pero no tenemos pruebas más que el rosario y este collar. En ese momento comenzó a sonar el celular de Lucky, no demoró en responder cuando vio el nombre de Luan en la pantalla. Perdón, ¿ya estás despierta? Fue lo primero que Luan dijo. Sí, ¿sucede algo? Se escucharon voces del lado de Luan, y una de ellas parecía la del doctor. Las otras voces sonaban familiares. El doctor quiere hablar contigo. Antes de preguntar la estupidez que le vino a la cabeza, ¿estás con el doctor? Se frotó la frente y tragó saliva con preocupación. ¿Va a llevarme a casa? Dice que... No, prefiero ir a la suya. De nuevo, murmullos del otro lado de la línea. Lucky, no queriendo lidiar con la expresión de sorpresa que Lincoln puso, decidió tomar la palabra otra vez. Hay algo que quiero decirle, pero el asunto es muy delicado para hablarlo en casa. Trataba de excusarse, sabiendo que así ganaría un poco de tiempo para aclarar sus palabras ahora que tomó una decisión tan apresurada. Ya sabes, están mamá y papá y las chicas. No podemos hablar claro con tanta gente, ¿está bien? ¿Qué dice él? Dice que está bien, te mando la ubicación por WhatsApp. No, yo sé dónde vive. Ahí fue donde Link frunció el entrecejo, ella no supo muy bien por qué. Te veo en un rato, ¿vale? Solo me pondré ropa. Dicho eso, colgó. ¿En serio sabes dónde vive?
preguntó su hermano mayor, aprensivo. Avenida Sunset 193, esta vez, Lucky tuvo que sonarse la nariz para librarse del moco escurriendo por su llanto contenido, tratando de pensar cómo le diría al doctor que su consejo rindió más frutos de los que pensó en primer lugar. ¿Me acompañas? ¿Crees que Lynn pueda ir con nosotros? No lo sé, voy a avisarle, mientras, ponte un abrigo. Lincoln salió, y tratando de disimular normalidad, le respondió a Ron y Anne su mensaje de buenos días. Le pareció muy estúpido, triste y patético acompañar dicho mensaje de un sinfín de corazones y besos en emoji mientras trataba de pensar en alguna mentira que los librara de las preguntas de sus padres mientras ellos iban a casa del Dr. Smith. Lucky, por su parte, cayó en cuenta de que no recordaba haber ido antes a la casa del doctor, salvo por aquella ocasión en que, junto a Luna, la recogieron ahí cuando Luan tuvo que cuidar su casa hace unos años. No recordaba bien la razón, ni hace cuánto tiempo fue, ni siquiera cómo lucía la calle. Solo sabía que sucedió cuando Lenny todavía no se iba a la universidad con Lori. Luan estaba acostada en la cama con los brazos extendidos y el cabello revuelto sobre las sábanas y las almohadas, roncando un poco. John pensaba que se veía igual que un ángel. Un pensamiento interesante tomando en cuenta que la noche anterior ni siquiera hicieron el amor, sino que llegaron directo a la cama. A duras penas recordaba haberles dado indicaciones a Lenny y Bobby para que durmieran en una de las habitaciones de su casa. Todo se puso borroso después, pero sabía que no hubo más. Acababa de ducharse y todavía le escurría el agua por la frente, el aire matinal de su casa le hacía temblar, pero ya estaba consciente de todo lo sucedido la noche anterior, de lo mucho que disfrutó besar a Luan, quien ahora descansaba en el lugar de la cama que antaño perteneciera a su esposa. Se sentía un poco raro verla ahí acostada, al lado del mueble donde todavía estaba el libro que Elaine solía leer por las noches antes de dormir. Jamás había llevado otra mujer a su casa, por eso le parecía extraño. Había ocasiones donde esas mujeres traían puesto un perfume que era dulce, pero no agradable. Jamás se atrevería a manchar el hogar que por tantos años compartió con su esposa, haciendo entrar a alguna de esas mujeres. Como psicólogo, sabía que las sensaciones de culpabilidad iniciadas desde el momento donde se subía a su auto para ir en búsqueda de placer vacío eran todas las señales de una angustia no resuelta. Sin embargo, prefería verlo con los ojos mundanos de un terco que jamás admitía su problema. Soy viudo y prefiero acostarme con una puta que estar en otra relación para que el amor no me patee el culo de nuevo. Lo primero que hizo fue ponerse un boxer y un pantalón, haciendo el suficiente ruido con los cajones para despertar a Luan, quien se quedó mirándolo desde la cama. Veo un psicólogo que me gusta mucho. John volteó a verla, confundido, mientras ella se acomodaba sobre su costado, adoptando una pose juguetona entre lo desarreglado y acentuándolo con su cabello despeinado. Dame terapia como a una de tus chicas francesas, siguió diciendo a la vez que se dejaba caer un tirante del sostén. Vamos a desayunar primero, le contestó sin seguir su broma y tomando una camisa de su closet. Primero deberías asearte, Luan, porque tenemos visitas. Luan se dejó caer en la cama, riendo sin importarle que él no siguiera el juego. John la conocía muy bien como para saber que, después de su beso de anoche, Luan ya había cumplido su cometido. Ella se levantó mientras se sujetaba el estómago con algo de molestia. Por supuesto, él también tenía malestar y no era nada raro tomando en cuenta lo mucho que bebieron la noche anterior. Rayos, ¿quiénes son? Mi querida cuñada Lenny, le dijo sosteniendo la camisa que tomó, y una playera de color negro con el logo de la banda Black Sabbath. Llegaron anoche, nos encontraron vagando a las afueras de un bar y nos trajeron hasta la cama. Luan se quedó al pie de la cama tratando de no marearse, luego se aproximó a John para besarlo en la mejilla y susurrar en su oído. La camisa de Black Sabbath te queda muy bien.
Lo siguiente que John escuchó fue el agua de la regadera. Entonces, luego de mirarse en el espejo, optó por ponerse la camisa de lavanda y pasarse el peine por el cabello, de modo que se veía desarreglado, pero bien. Toda una completa facha del domingo. Esta vez, sin embargo, no se puso algún saco. La noche anterior regresaba en intervalos borrosos pero satisfactorios. Toda la sensación contraria a una resaca. También, el recuerdo de la primera gran borrachera en sus años de universidad le llegó a la mente, sabiendo que esa noche perdió gran parte de la inocencia que le quedaba. Por la mañana estaba acostado en el suelo de su habitación del hotel junto a sus amigos, mientras el cuarto quedó hecho un desastre y todos se quedaron sin dinero. Esa mañana fue dura, llena de vómito y malestar estomacal tan severo que ni siquiera podía levantarse de la cama. Ni él ni sus amigos. El sabor de la ginebra, cerveza y tequila destilaba en cada respiro ahogado, pero lisonjero. Había sido una de las grandes noches de su vida, y si bien no recordaba un carajo, era un recuerdo divertido que a Luan le causaba mucha gracia. Eran historias preventivas, según él, aunque claro, estas no suelen terminar con un fue grandioso. «Buenos días, señor Smith, ¿cómo sigue Luan?», preguntó Lenny cuando lo vio entrar en la cocina. «Hicimos un poco de café, disculpe la molestia», dijo Bobby alzando su taza. «Descuida, ¿están en su casa?», sonrió tomando una taza de la cafetera. «Ya despertó, está tomando una ducha, ¿solo tomarán café o quieren algo más?». «Tengo unos muffins, si quieren servirse». «Gracias, yo tomaré uno». Smith le pasó los panecillos a Lenny y luego salió de la cocina, directo al ordenador de la sala, para ver las cosas que su hija le mandó durante la noche. Incluso sintió algo de vergüenza mientras esperaba a que la computadora dejara de cargar. La investigación pudo hacerla él mismo, pero recurrió a la vieja triquiñuela de pedir un favor, como para tener un pretexto de hablar con su propia hija o su nieta. Él podía arreglárselas bien con el internet, o incluso podía pedir un par de favores. En todo caso, tal como lo esperaba, había dos links que lo redirigieron a páginas del periódico en Royal Oaks, junto a un archivo de texto en Word. «Veamos qué tienes para mí». No más risas, 26 de junio, 1982. El pasado viernes 23 de junio fue descubierto el cuerpo de Alfred Neumann, de 45 años, conocido como Skippy el payaso, quien se suicidó tomando ácido muriático. El cuerpo fue encontrado por su compañero, Eric Roberts, cuando pasó por él para ir a trabajar. «Cuando llegué a su casa lo vi tirado en la sala a través de la ventana, pensé que estaba borracho, así que entré», declaró a las autoridades. El hombre ingirió una gran cantidad de ácido muriático, muriendo a las pocas horas en su casa. La policía ha dicho que investigará otras causas, pero que las pruebas de suicidio serían concluyentes. Con este ya son 6 los suicidios ocurridos en la calle Orwell y la gente está muy consternada por este hecho, ya que el señor Neumann nunca mostró señales de depresión u otro padecimiento mental. «Oh, Skippy», susurró. Las fotos que acompañaban el artículo estaban bastante borrosas, a blanco y negro, y Smith solo podía pensar en la fortuna de que las hayan obtenido. Solo de imaginar el terrible dolor del sujeto cuando el ácido atravesara por su garganta le hizo tener escalofríos, sin mencionar el terrible dolor y la espantosa agonía que sufrió estando ahí tirado hasta morir. Por suerte la foto no era muy gráfica, solo mostraban la casa y la foto del difunto, días antes de la tragedia, vestido de payaso. Le dio un trago al café y cerró la pestaña de Firefox, luego fue con la demás información. El gran incendio, martes 28 de septiembre, 1983. El domingo pasado, el Museo de Artes de Royal Oaks fue atacado por un hombre llamado Kenneth Barrow, empleado de seguridad, luego de sufrir un colapso nervioso la tarde previa al incendio. Distintos testigos tacharon su conducta de extraña e inapropiada, ya que alegaba estar enfermo a pesar de lucir en buenas condiciones.
El supervisor le dio la tarde libre para terminar con las quejas, pero luego volvió, arrojando botellas cargadas de combustible y esparciendo el pánico en los visitantes del museo. Las distintas salidas fueron atrancadas, por lo que se sigue buscando un cómplice, aunque se sospecha que pudo hacerlo solo. Los bomberos lograron sofocar las llamas a la medianoche, 4 horas después de iniciado el altercado, dejando un saldo total de 15 personas muertas, 28 heridos y daños materiales por $13 millones. El atacante murió también en el lugar, presumiblemente, 2 horas después de haber comenzado el incendio. Fue identificado por su expediente dental. Las fotos del reportaje se veían borrosas, por supuesto, estaban en blanco y negro y se veían con diversas manchas, pero eran muy claras. Los restos del incendio lucían deplorables, sin mencionar las cosas invaluables que se perdieron en las horas que duró el altercado. A diferencia del artículo anterior, este contaba con fotografías del forense que mostraban los cuerpos de las víctimas en el suelo. John miraba las fotos, esperando poder notar algo. Los cuerpos calcinados que más bien parecían un pedazo de carbón que ardió hasta contraerse y casi volverse cenizas, mientras que las obras derretidas y quemadas parecían la menor de las pérdidas a comparación de los difuntos al lado suyo. Las ventanas reventadas y las patrullas afuera solo servían como recordatorio del pánico sufrido por la gente que se vio emboscada por las llamaradas. Mirando con más atención, se dio cuenta de que las cosas evidentes no estaban en esas fotos, ahí solo estaba plasmado el dolor de quienes perecieron. Lo que buscaba estaba en la pequeña Lucio, mejor dicho, en su pesadilla. Arde conmigo. Ya conocía muy bien a Lucky para saber que no estaba mintiendo, y aquello lo perturbó. ¿Cómo era posible que una niña de su edad soñara con alguien muerto hace tantos años? Vale, la información estaba al alcance de todos, pero también sabía que una niña no buscaría jamás información tan espantosa a propósito, a menos que buscara para una tarea. Lucky también dijo algo funesto con relación a lo mismo, pues Kenneth murió en el incendio. Se echó hacia atrás en la silla, mirando la pantalla mientras jugaba con el cursor yendo de arriba hacia abajo mientras pensaba en las posibles causas. La percepción extrasensorial fue lo primero que le vino a la mente, con la poca información que sabía. En el cajón del escritorio tenía un viejo regalo por parte de su nieta. Las cartas Tener. ¡Qué chica tan lista!, susurraba mientras sonreía, pasando las cartas entre sus manos mientras negaba con una mirada perdida. Recurrir a la parapsicología ya no le parecía una posibilidad lejana, sin embargo, usarlo por primera vez en más de 30 años de carrera le parecía arriesgado. No muchos psicólogos se atrevían a decirlo, ni a recomendar una salida por esta tangente. Incluso se sabía que el método era muy anticuado a menos que te especializaras en tal cosa. Y si bien tenía un catálogo de pacientes extraños, tanto recuperados como desertores al tratamiento, las hermanas Loud eran un caso aislado. Luan no lo requirió, pero al parecer Lucky sí. En todo caso, lo siguiente que hizo fue revisar el archivo de Word que su hija le preparó. Todavía parecía muy pronto utilizar esas cartas. Cuando estábamos en la secundaria nos hicieron completar un reporte de la ciudad, para la clase de historia. No lo recuerdo muy bien, pero por aquel entonces, averigüé que Royal Oaks es una ciudad muy propensa a los incendios provocados por gente como el tal Kenneth Barrow. Es decir, con el trastorno de la piromanía. No sé si tenga relación, porque la mayoría de los incendios ocurren a las afueras de la ciudad, en el bosque, las granjas y las carreteras. Estuve pensando en investigar sobre Kenneth en internet, pero no le vi caso, pues parece todo el acto de un asesino a sangre fría. Lo que supuse, es que tú eres psicólogo y tal vez podrías darle un diagnóstico post-mortem más correcto.
No sé si tengas amigos policías, pero quizás pudieras averiguar un poco más de él si consigues su expediente, o de otras personas, como del payaso Skippy, el cual dijeron, no presentaba depresión clínica. También sé que eran otros tiempos y no se le daba la importancia a la salud mental como ocurre hoy en día. Así que esto es una opción, siéntete libre de opinar como quieras. A mí me gusta jugar a los detectives contigo, papi. Ahora, también sé que la familia de Luan no es muy normal que digamos, por lo poco que me contaste sobre su dibujo hace unos años, y no sé qué tan mal estén las pesadillas de la chica que estás atendiendo ahora, pero si ella tiene admiración por personas extrañas, decidí buscar un par de cosas más. Tal vez ella frecuenta uno de estos sitios y está dando como resultados todas tus suposiciones. Si es que tienes, las enumero. Nunca supe si era cierto, pero en el lago corrían los rumores de voces que se escuchaban todas las noches. Jamás lo corroboré, porque las pocas veces que fuimos allí cuando era niña, eran paseos en la tarde. Ya sabes, días de campo o cuando pasábamos por ahí para ir a Canadá. Recuerdo que mamá y tú competían por ver quién arrojaba la piedra más lejos y cuántas veces la podían hacer rebotar en el agua. También está la carretera de hierba roja, donde a veces pasan accidentes de coche. Si no mal recuerdo, es el kilómetro 217. Esto es como una leyenda urbana. A veces iba allá con mis amigos, nos deteníamos antes de llegar a ese kilómetro y luego cambiábamos hacia el desvío. El viejo que vivía a la orilla de la carretera fue demasiado grosero, pero también estaba asustado por vernos pasar en ese tramo del camino. Jamás he querido contarte, porque sé que para ti son solo leyendas estúpidas, y también porque me hubieras matado si te enterabas de que iba por allí junto a Leonard y su pandilla de amigos. También estaba la calle Orwell, ya sabes, el vecindario abandonado junto a la avenida Franklin. De ese sitio escuché muchas cosas que daban miedo, como los niños que veían los vecinos todas las noches. La señora Mclendon nos decía que a veces, en las noches, se podía escuchar risas de niños, como si estuvieran jugando. Suena a la típica historia de fantasmas, lo sé, pero no estará de más echar una mirada, ¿no? Te quiero, papá. Besos. Adivina quién soy, dijo Luan tapándole los ojos desde atrás. El gesto le pareció muy divertido y pícaro, pues Luan estaba recargado en sí aunque no desnudos, en su nuca. Su cuerpo reaccionó, pero antes de que llegara a notarse, se quitó las manos de sus ojos. Correspondió al beso de Luan, nada más, mientras se miraban a los ojos. No te importa que Lenny esté aquí, ¿verdad? Ella sabe que me gustas. El sonrojo de Luan terminó por cautivar a John, quien sonrió, incrédulo. ¿Qué estás leyendo? ¿Cosas de psicólogos profesionales? En realidad esto es información que conseguí para ayudar a Lucky. ¿De verdad? Necesito hablar con ella pronto. Smith regresó a la computadora, siguiendo abrazado por Luan desde atrás. Esto es demasiado importante como para esperar otra semana. Tal vez puedas hablar con Lucky si nos llevas a casa. Luan se acercó para susurrarle. No sé a qué hora salga Lori de la casa, pero no creo que Lenny quiera encontrarse con ella después de lo de anoche. No hay problema. ¿Quieres desayunar antes? Mejor la llamo primero, todavía me duele algo el estómago. Para cuando sonó el timbre, el doctor aguardaba en el sofá de la sala con las manos puestas en su cara, de modo que sus dedos quedaban en el puente de su nariz y sus labios. 4 hermanos Loud entraron al salón: Luan, Lincoln, Lynn y Lucky. Smith hizo un repaso mental de ellos. Su comediante favorita, el chico del que Lucky estaba enamorada, la ruda deportista, y el pequeño caso especial. De algún modo sentía la necesidad de que sus hermanos supieran los insanos sentimientos de Lucky, pero sabiendo la complicidad que Lincoln tenía con ella, quizás fuera un movimiento muy arriesgado. Además, no la había llamado para eso. ¿Sigues sin poder hacer las cosas tú sola, Lucky?, fue lo primero que dijo, haciendo un ademán con su mano para que se sentaran en el sofá frente a él.
Sabe que no puedo hacer nada sin Lincoln y Lin, se escudó de forma hosca. Claro, Lin es una buena excusa, sonrió con malicia mirándolos a los cuatro. Escucha, no te invité a venir para poner en evidencia ciertas cosas que hablamos en la consulta, así que me disculpo. Smith adoptó una pose más relajada, sabiendo que las cosas tomarían un rumbo más aprehensivo. Luan cerró la puerta del salón, dejando que las risas de Bobby y Lenny mientras miraban un programa de comedia en la cocina se quedaran allá. En todo momento Luan no dejó de prestar atención a los rostros de todos allí reunidos. Desde la incertidumbre de sus hermanos hasta la ligera decepción en el rostro del doctor. Confiaba plenamente en él, pero su mirada pocas veces la había visto. No quiso pensar que fuera por el aniversario luctuoso de Elaine, pero las fechas de diciembre siempre lo ponían así. Por otro lado, Link y Lin se veían alterados, a diferencia de Lucky, que parecía tener miedo. Después de que mencionaste a Kenneth Barrow, comenzó el doctor, agarrando su álbum de fotos puesto en la mesita, decidí ir un poco más allá de mi deber como tu terapeuta. Cuando mencionaste a Skippy en una de nuestras primeras sesiones no pude captarlo, pero luego lo comprendí. Smith puso el álbum fotográfico abierto en la misma foto donde salía con sus amigos, sosteniendo sus palas en el cementerio. Luan frunció el entrecejo con admiración, sentándose junto a sus hermanos para verlo bien. ¿Qué tiene que ver el tal Skippy con que hayas sido enterrador? Preguntó Luan con recelo. ¿Usted fue enterrador? Preguntó también Lincoln. De lujo, musitó Lucky, olvidándose de la importancia de la reunión. Solo era cavador de tumbas, contestó el doctor, relajado. Aunque sí, ese día fui enterrador. De un hombre llamado Alfred Neumann, conocido en su trabajo como Skippy el payaso. Luan y Lucky alzaron la vista con miedo, mientras que Lin y Lincoln voltearon a mirarse entre sí, confundidos. Por la mente de Lincoln surgió la pequeña esperanza de que el doctor fuera tan bromista como Luan, pero de inmediato supo que hablaba en serio. Nadie bromearía de algo tan delicado. Skippy, como me acaba de informar mi hija, continuó señalando la computadora, no solo murió en 1982, sino que se suicidó. Lucky se tomó un respiro, estuvo a punto de liberar lo que ella vio en su sueño, pero cuando iba a hablar, Lincoln y Lin la detuvieron alándola de forma suave por su camiseta. Una severa mirada de miedo por parte de ellos dos le hizo comprender lo que pensaron. También mencionaste a alguien más, dijo mirándolos, interpretando su gesto como que lo dejaran continuar. Kenneth Barrow fue un hombre que murió en un incendio, y no en cualquiera. Sino que fue quien incendió el Museo de Royal Oaks hace 40 años. 40 años. Exclamó Lin con incredulidad, en voz baja. John, pero estas cosas son imposibles, ¿qué quieres decir? Preguntó Luan. Sé que son imposibles, lo he pensado bastante y por mucho que trato de encontrar una explicación, lo que digo es que no sé cómo ayudarte, Lucky, dijo por fin, haciendo que los tres hermanos recién llegados alzaran la vista con preocupación. No sé por qué sueñas con gente muerta de forma tan lúcida. Tampoco sé cómo detenerlo. Me temo que jamás había visto algo así, ni siquiera sé si todo lo que ocultas hace más fuerte este impulso o lo disminuye o lo que sea. No puedo ayudarte, volteó a verse con Luan, quien lo miraba con una expresión de sorpresa y tristeza. Lo siento. No lo entiendo, Lucky puede soñar con personas fallecidas. No es nada más esto, ¿puedo decirles? Buscaba a Lucky por aprobación, así que la pequeña asintió. Algunas veces, las personas aparecidas en sus sueños le entregan un artículo que fue de él en vida. El barco de ese niño o el rosario del que me hablaste ayer, por ejemplo. ¿Por qué nos ocultaste todo esto, Lucky? Reprochaba la comediante. En ese momento, Lincoln se metió a la conversación. Porque ella tampoco sabe lo que sucede, le dijo severamente, tomando de la mano a su hermanita. Entiende que esto es muy delicado, Luan, indicó el doctor, tomándole la mano también, para tranquilizarla.
Apenas tiene conciencia de lo que hace, ha tenido estos encuentros desde niña. Nunca supo cómo lidiar con esto. Todos guardaron silencio, escuchando muy de vez en cuando las voces de Bobby y Lenny, como si estuvieran a kilómetros de ellos. ¿No hay algún especialista con el que podamos ir? Puede que haya alguien que sepa un poco más que usted del tema. Sin ofender, Lynn rompió el silencio, mirando al doctor con la súplica desbordando de sus ojos. A veces lo hablábamos en la facultad, incluso hay libros y temas al respecto. Se le llama percepción extrasensorial, y consiste que los pacientes pueden saber cosas que otra gente no sabría. Parecido a la adivinación. ¿En serio?, preguntó Lincoln. La prueba se hace con tarjetas que tienen distintas formas dibujadas en ellas, decía el doctor. Sin embargo, de todas las formas que tienen las tarjetas, tienes la posibilidad de adivinar al menos una. El estudio se ha desestimado por ser cosa de estadística, no de habilidad. Lucky estuvo en todo momento con las manos metidas en los bolsillos, tentando el collar del doctor con sus dedos y cubriéndolo de sudor por el nerviosismo que la embargaba a cada segundo que lo escuchaba hablar. Sin embargo, todo lo que acababa de decirle sonaba tan desesperanzador que todo pareció cubrirse de oscuridad frente a ella. La pesadilla la estaba alcanzando, cada vez la engullía más y más entre sus fauces. Pero ahora, el doctor había puesto las cartas sobre la mesa y Lucky no tuvo más opción que mostrar las suyas. Sacó el collar y lo sostuvo frente a él, quien lentamente se fue poniendo pálido y boquiabierto, alzando su mano temblorosa para tomarlo. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Luan, identificándolo también. Decidí interactuar con mi sueño, tal como usted me dijo. Lucky estaba al borde de las lágrimas, viendo cómo el rostro del doctor se descomponía en terror y angustia. La mujer que me habló era su esposa, ella me pidió que le entregara esto. ¿De dónde lo sacaste?, susurró Smith, para luego levantarse totalmente histérico del sofá, sintiendo el frío metal del collar. ¿De dónde lo sacaste? El doctor se enojó, su rostro avanzó de la palidez al tono rojizo de la cólera misma, con sus ojos casi desorbitándose y mostrando los dientes en un terrorífico gruñido de enojo. Luan se levantó y lo tomó por el pecho, haciendo que se sentara. Sin darse cuenta, Luan empezó a temblar, pues nunca lo había visto tan enojado. John, cálmate. Enterré a mi mujer con este collar. ¿De dónde lo sacaste? Me lo dio en mi sueño. Gritó Lucky, desesperada y al fin dejando salir su desesperación y angustia. Ella me lo dio. Igual que Jonathan me dio su barco. Igual que el moño de la niña. Igual que el rosario de esa horrenda mujer. Elaine me lo dio. Me pidió que se lo entregara. Los dos se deshicieron en llanto, pero Lucky buscó refugio en Lynn y Smith en Luan. Tanto el doctor como ella, sonaban más allá de tristes y desesperados. Se sentían atrapados, horrorizados y confundidos. Sus lágrimas y lamentos no hallaban un lugar en las emociones tranquilas o cuando menos comunes en una persona. Eran inhumanos y tormentosos, de un dolor que los tres chicos que los veían confundidos jamás llegarían a entender. Elaine dijo, continuó diciendo Lucky, apartando la cara del pecho de Lynn, que pudo sentirlo a usted gracias a mí, a que nos involucramos. Lucky, no, trató de reprender Luan, pero fue acallada por Smith. ¿Qué más dijo? Elaine sintió que tengo cariño por usted, porque me ayuda sin juzgarme. A este punto, Lucky buscaba tranquilizarse, tratando de no moquearle el abrigo a su hermana, mientras sus tres hermanos mayores se veían confundidos. Me dijo que es un hombre excepcional, pero su angustia no lo deja ser mejor. Ella sintió su angustia a través de mí. Elaine quiere que sea un mejor hombre, y que sepa que lo extraña mucho. Al doctor se le dificultaba respirar, pero no guardaba el llanto. El pecho le dolía, pero la tristeza era peor. Eran tantas emociones para lo que iba del día. Lo siguiente que dijo Lucky fue la gota que derramó el vaso. No se enoje conmigo, por favor, pidió con voz lastimera, agachando la cabeza.
Perdóneme, doctor. Discúlpeme por hacerle daño, usted no se lo merece. Perdónenme todos ustedes, yo no pedí nacer así. Por favor, yo no quise nacer así. Lucky quedó devastada, el doctor completamente entristecido al escuchar tal cosa cuando el aniversario de la muerte de Elaine se aproximaba. En tanto, los tres hermanos de Lucky quedaron confundidos, sin saber qué hacer. Por lo pronto, lo único que podían hacer era abrir los brazos para que ellos dos se desahogaran. Debían pensar con cuidado, pero el pesar era demasiado. John, ¿quieres que llame a Ellie? Le susurró Luan. El doctor por fin lograba tranquilizarse, aunque sus manos temblaban con pavor. Luan consiguió sentarlo en el sofá y lo abrazó. Smith se dejó hacer, ahogando el llanto en el hombro de Luan y abrazándola también, con fuerza. Escucharlo llorar tan angustiado rompió el corazón de Luan, provocándole el llanto también. Los únicos que quedaron en calma fueron Lynn y Lincoln. John, voy a llamarla. No, se apresuró en responder. Ella tiene mucho en qué pensar por ahora. Pero también nosotros, tu hermana necesita toda la ayuda que podamos darle. Ella no insistió más, solo pudo acunarlo con cuidado para tranquilizarlo. Todavía ni siquiera daban las 2 de la tarde, la nieve comenzaba a caer y las cosas no pintaban para bien. Estaban a la deriva, sin saber cómo continuar o qué más decir. Solo podían apoyarse y esperar lo mejor. Cartas tener. Tal como el Dr. Smith lo dijo, se utilizaron para comprobar si una persona estaba dotada con habilidades parecidas a la adivinación, y también como lo dijo el doctor, es más cuestión de probabilidad que de habilidad. Angus. Muchas gracias por tu bonito review, amigo, me alegro de que te haya gustado. Espero sigas conmigo hasta el final.